Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma de Torah llamada Conceptos Adecuados de Edificación. Le habla su hermano Luis Fernando Graciano desde la República Dominicana. Para mí es un placer, más que una bendición, amado, estar con todos ustedes en este día de Shabbat. Hoy, como cada Shabbat, como de costumbre, leemos las porciones bíblicas, la lectura pública de la palabra, como se dice, en el ciclo anual que los sabios de Israel, el Hazal, ha establecido en generaciones ya de leer, de estudiar las porciones bíblicas. Los sabios han entendido que Dios ha dividido la Biblia en porciones. Es interesante que cada porción revela asuntos y cuestiones muy poderosas para la vida humana. Dios es sensible, en otras palabras, a lo que le pasa al ser humano, y por eso en sus historias, en su Torá, puso cómo nosotros podemos experimentar una vida real, genuina, tal cual Él quiso. Así que hoy prepárese, mi amado, mi amada, a escuchar estas porciones donde vamos a hablar literalmente de un tema maravilloso que registra esta porción llamado el temor de Dios, edificando el temor de Dios. Usted hoy necesita entender que necesita en su vida edificar el temor de Dios. Ahora, ¿por qué es necesario y tan importante este concepto en su vida? Mire, la inteligencia sin temor te hace malévolo. La justicia sin temor te hace cruel. El éxito sin temor te hace soberbio. La fortuna sin temor te hace mezquino. La dulzura sin temor te hace vergonzoso. La pobreza sin temor te hace orgulloso. Es inclusive la belleza sin temor te hace tosco. La autoridad sin temor te hace un tirano. El trabajo sin temor te hace esclavo. La sencillez sin temor te quita valor. La ley sin temor te esclaviza. Inclusive la política sin temor te hace egoísta. Es tan importante el temor que la libertad sin temor te hace, la libertad sin temor te hace desenfrenar. El estudio también sin temor te hace indigno. El recibir sin temor te hace ingrato. La ambición sin temor te hace insensible. La riqueza sin temor te hace insaciable. Y la vejez sin temor te hace una persona arcaica. Es por eso que la vida sin Irat Shamaim, como se conoce en el hebreo, no tiene ningún tipo de sentido. En otras palabras, lo que usted me ha oído, el temor a Hashem, la Irat Shamaim, ese elemento influenciador que Dios estableció en su creación, es el elemento que sostiene las virtudes de las personas. Esto se asemeja a un hilo que hilvana perlas en un collar. ¿Cuánto has visto un collar donde se pone en ese hilo perlas una por una? Esto quiero que usted pueda verlo como una imagen. El temor es ese hilo que hilvana las perlas de un collar, el cual se hace un nudo para evitar que las perlas se dispersen. Las perlas, por aquí, tomándolo como referencia, son todos los atributos, todos los midot que el hombre tiene. Ahora, ¿qué es lo que lo hace? ¿Qué es lo que lo unifica? Es el temor. Lo mismo pasa con el temor, en otras palabras. El temor, pues, sostiene todas las demás virtudes que el ser humano posee. Es por esa razón que si el temor se desata, si el temor se rompe, se pierde, se perderán de igual manera todas las otras virtudes adquiridas, y el carecer de ellas tampoco podrá tener la sabiduría de la palabra y sus cualidades, pues toda la sabiduría, escúcheme, depende del perfeccionamiento de los midot, de las cualidades del ser humano. Es por esa razón que esta idea del temor y el temblor ante el Eterno es vital para la consecución del propósito de Dios. Yo quiero
modo de introducción, de comenzar esto ya, leer lo que dice Devarim capítulo 10, verso 12, y es entrar aquí en esta parada, en esta parasha. Es algo importante. Hay muchos temas, pero quiero enfocarme en este tema específico. La Biblia dice en Devarim 10, 12, ahora Israel, escúcheme bien, ahora Israel, nos habla a nosotros, nos habla a su pueblo, somos nosotros, somos Israel. Y pregunta, ¿a quién le pregunta? Escucha, ¿a quién le habla? El ejercicio fácil de entender la Biblia es a quién le habla, por qué le habla, qué le habla y para qué le habla. Pregúntele esto a este texto. ¿A quién le habla? A Israel, a nosotros, su pueblo, a los que tienen un convenio con él, a los que han sido libertados de Egipto, a los que viven en libertad, a los que son propiedad de Dios, todos nosotros, Israel. ¿Qué le dice? ¿Qué es lo que Hashem, tu Dios, exige de ti? Oye, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere decirnos? Lo que Él exige de nosotros. Y usted quizás dirá, wow, Dios exige cosas de nosotros, pero la salvación no es por gracia. Sí, cuando usted estaba perdido, pero cuando ya usted es redimido y está dentro del pueblo de Dios, ya hay otra exigencia, hay otros parámetros. Y el parámetro es lo que Dios exige. ¿Qué pide? Dice otra versión, ¿qué pide Dios? La palabra exige y pedir son traducciones, pero la original lo que quiere decir es lo que Él te aconseja, lo que Él desea que tú hagas, porque la intención de nuestro Padre es que te vaya bien. Y yo creo que uno de los elementos que Él habla aquí es lo que voy a hablar, el temor. Es parte central de la vida, como usted pudo ver. Y responde entonces lo que Él quiere. ¿Qué pide el Señor de ti? ¿Qué exige Hashem, tu Elohim, de ti? Tu autoridad, tu soberano, tu dueño, tu jefe, para que me entiendan, ¿no? ¿Qué exige tu jefe de ti? ¿Qué exige tú, el que te redimió? Y no solamente el que te amó y te redimió, sino el que te creó. No solamente el que te creó, también el que te hizo. Note que cuando Dios hizo a Adán, usó tres verbos que indistintamente no lo utiliza por ninguna creación, solamente por Adán, porque eso implica lo que Adán es. Representa todas las dimensiones de Adán para que Adán pudiera cumplir el diseño y el llamado que Dios le había dado. Nótese que dice, ahora Israel, ahora dice, no mañana, no después, o sea, hay una inmediatez, hay una, por así decirlo, una necesidad de entender esto. Que este principio que él vamos a mencionar, el temor, es central en tu vida, pero no mañana, hoy. Hoy es un llamado hoy profético a nosotros, hoy. Tomar en cuenta que debemos, mis amados, mis amadas, comenzar a vivir este principio. Y responde Dios y dice, solo, escuche, solo que temas a Hashem, tu Elohim. Quiero introducir hoy, luego de decir estas palabras, me permita esta hora de introducir el temor de Dios. El instinto humano es escaparse del miedo, del temor. El judaísmo enseña que el temor de Dios es un motivador positivo para lograr grandeza. Cuando estudiamos el temor y estudiamos los mandamientos, el Hazal ha determinado que dentro de los 613 mandamientos existen 6 mandamientos, 6 de todos, 6 mandamientos que son constantes en el creyente. De todos los 613 mandamientos, hay mandamientos que son temporales, hay mandamientos que son circunstanciales, hay mandamientos que son para mujeres, hay mandamientos que se hacen en Israel, hay mandamientos distintos. Pero existen 6 mandamientos que son constantes, que son demandados, aconsejados por Dios para que usted lo experimente en todo momento. Es por eso que este mandamiento de temer a Dios es uno de ellos.
es importantísimo. Es neurálgico para la persecución de la santidad, para la persecución del llamado y del diseño que Dios nos ha determinado a cada uno de nosotros. Lo cito. ¿Cuáles son esos 6 mitzvot constantes que debemos todos nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, no importando que usted esté en Estados Unidos, no importando que usted esté en República Dominicana, no importando que usted viva en Venezuela, no importando que usted viva en Viena, no importando que usted viva qué sé yo, en Colombia, no. Son mandamientos constantes. Son 6 en total. Uno de ellos es saber que existe un Dios. Número 12, no creer en otros dioses. Número 3, creer que Dios es un ejad. Número 4, amar a Dios. Número 5, no guiarte erróneamente por tus ojos y tu corazón. Y número 6 es el tema de hoy, temer a Dios. Es interesante que en la porción que nos encontramos hoy, hay 2 de esos mandamientos constantes establecidos ahí. Y que son amar a Dios y temer a Dios. Yo quiero enfocarme, si me permite, en este principio. Lo primero que debo decir es que la palabra irá, como se conoce, irá, significa temor. Es por esa razón que la elección esencial de la vida es abrir nuestros ojos a las oportunidades disponibles y tener temor de las consecuencias que provoca evadir esa realidad. El temor es como cualquier otra emoción, mis amados. Existen tantos aspectos, tanto como positivos como negativos de este concepto. En tanto que el temor negativo es debilitante. Y aunque es debilitante, también tenemos en su contraparte el temor positivo, que es estimulante. Note esto. El temor puede producir hándicaps en tu vida, deficiencias en tu vida, pero también el temor fue diseñado para estimularte, influenciarte a lograr cosas grandes. Es por esa razón que la adrenalina hace que la sangre corra en tus venas. Te da el poder de lograr lo que quieras lograr. Y usted quizás me dice que lo que yo quiera lograr, usted está diseñado para lograr lo que usted se proponga. ¿No me lo cree? Está escrito en Génesis. Cuando el hombre peca, ¿se acuerda? Dios le dice, saquémoslos de aquí, saquémoslos del jardín, porque ellos pueden lograr lo que quieran. Lo dice así literalmente la Biblia. Es por esa razón que si estás caminando y te encuentras una serpiente, por ejemplo, en tu camino, el miedo te hará correr a una velocidad impresionante y saltarás qué sé yo, un muro como un atleta olímpico. En otras palabras, también el temor te puede hacer también que salgas del mundo de los sueños y entres completamente en la realidad. Es por esa razón que tomar la decisión correcta es una lucha constante en esta realidad que nosotros vivimos. Tenemos una inclinación a irnos por el camino fácil e ignorar las consecuencias futuras. El miedo a las consecuencias, por tanto, puede ser un gran motivador para hacer un trabajo rápido y efectivo. Pregunto, pero no ver. Esa es la pregunta bíblica. Es interesante que para poder ver o no ver, debemos entender que fuimos creados en plena libertad. Imagínate cámaras que estén ocultas. Imagínate, bueno, el Gran Hermano, que es muy popular ahora. Cámaras ocultas que están monitoreando tu progreso durante la vida. Todo el mundo está viendo. Todo el mundo está expectando. La gente aplaude cuando tienes éxito y abuchean cuando tú fracasas. Con toda esa gente observando, pregunto, ¿no te cuidarías en cada uno de tus movimientos? Pregunto, gente mirando, ¿acaso tu motivación para lograr el éxito no se incrementaría exponencialmente? Es por esa razón que Dios nos invita, mis amados, a caminar con una constante conciencia
de Dios. Ya que todo, por así decirlo, usando un lenguaje tecnológico, todo está grabado como en un videocassette. Bueno, yo que vengo de la generación, nací en los años 70, crecimos con videocassettes. Hoy no tenemos nada de eso, pero quiero usar este tema porque es parte de mi generación. Pregunto hoy entonces, a través de esto, ver esto, entender esto, que todo se está grabando, todo se está monitoreando, el cielo está viendo lo que haces. Es por esa razón que pregunto, ¿está maximizando usted, mi amado, mi amada, la oportunidad de vivir o la está desperdiciando? Un día tendremos que contestar por nuestras acciones. Un día usted dará cuenta al Creador. Ahora, lo que yo quiero hoy ministrar es que usted entienda el factor del temor en su vida. Y este temor te puede motivar a obtener grandeza. Desafortunadamente, debo decirlo, la naturaleza humana lleva a la distracción. Cada uno de nosotros tiene una inclinación negativa llamada Yetzer Hará. El Yetzer Hará es como un perro vicioso, un perro rabioso, siempre amenazándote. Es como que el Yetzer Hará te está hablando y te dice, te está sobrepasando. El Yetzer Hará te dice, te va a dar un infarto, te vas a quebrar. En otras palabras, dudamos en actuar cuando las oportunidades vienen porque le tememos a las amenazas que la realidad nos trae. Es interesante que usted sepa hoy que esas amenazas no las produjo Satán, no lo produjo su mala vibra, la produjo Dios. El temor de Dios es el medio entonces por el cual podemos adquirir, podemos apegarnos en esta realidad a todos los otros mandamientos. El temor es como si fuera la llave para adquirir todo lo que queremos lograr en este mundo. Es por esa razón entonces que yo pregunto hoy a todos ustedes, ¿qué es lo que lo está deteniendo a usted? Lo que lo está deteniendo es el temor, son las amenazas, y usted ha comprado esas amenazas que lo tienen a usted paralizado. Considere los siguientes mitos en cuanto al temor. Lo primero, que la gente dice que el temor es doloroso. Por un lado, la gente dice que el miedo es incómodo, que el miedo es amenazador. Y es por esa razón que nosotros mismos, siendo creyentes inclusive, estructuramos nuestra vida para evitar el dolor, para evitar el temor. Por otro lado, la gente se sube a montañas rusas y observa también películas de horror, que no me gustan a mí particularmente, pagando una gran suma de dinero para ser asustados. ¿Cómo nosotros, siendo creyentes, podemos entender estas contradicciones? Muy difícil. Es por esa razón que es un error pensar que el temor es doloroso. Si el miedo es incómodo, pero nos trae un gran placer, en otras palabras. Es que la realidad es que el miedo el miedo es incómodo, pero a mucha gente el temor le trae placer. Mucha gente se tira quizás de un avión antes de abrir un paracaídas. A mucha gente también se le olvida todas las tonterías de este mundo. El roce con la muerte te hace apreciar muchas veces digo, porque hay otra gente que no, lo bueno que es estar vivo. ¿Cuántos de ustedes pueden testificar hoy aquí que los momentos más difíciles son los momentos que más usted aprecia a Dios? ¿Por qué? Porque esto te conecta con la realidad. Y ahí, cuando tú entiendes, y en ese momento de inflexión, de que tú aprecias en un momento difícil, incluyendo que casi vas a morir, de repente tú entiendes que es bueno estar vivo, y de repente la vida es emocionante. Es por esa razón que muchas personas contrarrestan
la incomodidad del temor enfocándose en el lado positivo. Cada momento es vivido con conciencia y emoción. Es por esa razón que debemos reunir nuestros poderes, usar nuestros potenciales, motivarnos con el temor. En vez de que el temor sea un hándicap, una barrera, debemos usar el temor para motivarnos a alcanzar los logros y conquistar lo que Dios nos ha dicho. Por eso debo decir que es emocionante realmente estar con miedo. Por ejemplo, puedes ir a un parque de diversiones, a mí eso me mata. Y tú observas a las personas subiéndose en la montaña rusa. Al comienzo, todos están murmurando, todos están nerviosos, todos están así como achicopalados. Sí, yo sé que quizá usted lo ha experimentado porque usted se ha subido en montañas rusas. Todos están murmurando, qué bueno estar vivo. Pero luego que viene la montaña rusa, se ponen serios. Le invito a buscar ahí en internet a esas personas que se montan en montaña rusa para que usted vea, mientras ellos están ahí sentados esperando que bajar en la montaña rusa, están ellos conectados ahí muy felices, pero cuando ya descienden en la montaña rusa, comienzan a traer a memoria todos los pecados, todas las cosas malas, todo lo que está en el subconsciente que han hecho. Comienzan, en otras palabras, a recordar sus problemas. Y al final, ya están de regreso a su estado depresivo. Yo debo decir entonces hoy que la vida es aburrida sin temor. Es por esa razón que usted debe darse cuenta hoy que toda gente exitosa busca inevitablemente nuevas y más riesgosas aventuras. Pregunto entonces, ¿cuál es la llave para obtener lo máximo de la vida? Yo debo decir que usted debe sentarse como si usted estuviera bajando constantemente de una montaña rusa. Allí usted encontrará la llave para obtener lo máximo, el máximo potencial de su vida. Este es el primer mito. El segundo mito en cuanto al temor es que el temor es paralizante. La gente cree que el miedo es paralizante y reduce su potencial por esta razón. Y lo que realmente es que lo que realmente es lo contrario. Lo contrario es la verdad. El miedo puede generar grandes hazañas en los seres humanos. Todos hemos escuchado historias de una madre que levantó un auto para salvar a su hijo que estaba atrapado allí. Eso es reciente en internet. En otras palabras, el miedo o enfrentar el miedo te da poder. Te da una fuerza que pensabas que tenías. Era algo que estaba ahí, que aunque tú eras consciente que lo tenías, el miedo generó que tú desataras esa fuerza imparable de tu interior. Ahora bien, el miedo es dañino solamente cuando te escapas de él. El miedo solamente te puede atrapar cuando tú le huyes y tú no lo enfrentas. Imagínate, por ejemplo, observar a un grupo de violentos, de personas violentas pegándole a alguien. Y tú solamente estás de espectador. Te sentirás muy mal cada vez que piensas en eso luego. Si no confrontas al miedo y defiendes lo que es correcto, sufrirás esa mala experiencia durante toda la vida. Pero si te enfrentas a ese grupo de personas violentas y ellos se echan para atrás, o inclusive si te peleas y acabas quizás ensangrentado, porque va a haber momentos que usted va a tener que pelear, literalmente disfrutarás ese momento por el resto de tu vida. Y la realidad es que tenías miedo, pero te enfrentaste al miedo. Superaste la barrera de echarte atrás y traspasaste la barrera que te detenía y luchaste hasta el final. Y ese es el verdadero placer.
Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos. En otras palabras, es mejor tratar y fracasar que haber tenido miedo en intentar. Yo conozco personas que Dios los llamó a ser grandes empresarios, a ser grandes maestros, a ser grandes predicadores. Vamos a usar esto espiritualmente, a ser grandes moré. Lo llamó al pastorado y ellos están atemorizados. Están detenidos. Dios los mandó a hacer obras grandes. Vamos a ser en su profesión, ser buenos abogados, grandes abogados, ser empresarios, ser doctores. Pero fracasan porque no se presentan, porque el miedo lo tomó. Nunca tuvieron la previsión de intentar. Mientras que el shock debilita, ese shock del miedo, el miedo nos motiva. Esta es la realidad del miedo. Imagínate por ejemplo, a un vaquero montando un caballo salvaje. El miedo de ser lanzado del caballo lo motiva en cada movida para que su respuesta sea audaz y rápida. Es por esa razón que yo quiero que usted vea esta imagen, que intente que así sea su vida. Es por esa razón que usted no puede evitar el desafío. Frecuentemente nos perdemos la oportunidad de sobresalir porque decimos, no puedo. Inclusive en este grupo, incluso en estudiantes que yo tengo aquí en este grupo, perdóneme que soy incisivo, pero es un mensaje para todos, ¿eh? Muchos me han dicho, no puedo. Y mi palabra siempre fue, tú sí puedes. Tú sí puedes. Lo vas a lograr. Muchos dicen, es mucho esfuerzo para mí. Por ejemplo, imagínate que te piden que memorices, por ejemplo, una hoja del directorio telefónico en 24 horas. Muchos dirán, imposible. Y una vez antes de tratar, imposible. ¿Por qué? Porque dentro de su mente el miedo lo atrapó. Y no entienden que aunque no lo logren, por lo menos lo intentaron. Imagínate que si te tuvieran como un rehén, imagínate que te tuvieran como un rehén y te dirían, si no te memorizas la hoja del directorio telefónico toda la noche, para mañana estás muerto. ¿Qué harías? ¿Lo harías? Permítame darle otro ejemplo práctico. ¿Quieres levantarte por la mañana como un rayo, rápido? Pero tú dices, demasiado esfuerzo. Esto es demasiado esfuerzo. Ahora bien, si yo viniera cada mañana con un revólver o con un látigo, despertarte como un rayo, ¿no te despertarías? Sí, sin ningún tipo de problema. Bueno, las madres saben eso, las que son madres aquí saben esto. ¿Cuántas veces mi madre no hizo eso? Tú sabes las veces que yo quería quedarme, que quería quedar en la cama cuando iba al colegio. Y ella me llamaba. Me acuerdo una ocasión que un día que yo me quedé, esta anécdota la hago para que usted entienda este ejemplo, me echó agua, agarró una cubeta y me la tiró. Me levanté, mire, más rápido que de carrera. Es por esa razón que sí te despertarías. Ahora, pregunto, ¿cuánto tú pagarías de esa forma por el resto de tu vida? ¿5,000? ¿10,000? ¿$20,000? Hoy yo te exhorto a que hagas una lista de los no puedo que tú has dicho en tu vida y ponga un premio sobre ellos. ¿Cuál es la recompensa y cuál es la consecuencia? Teniendo esta claridad, esto bien claro, te convertirás en un ser humano muy efectivo. Este es el segundo mito. El tercer mito es que tener miedo
Mucha gente piensa que tener miedo significa una pérdida de la libertad. Es por esa razón que la gente evita el temor para poder preservar su independencia. Pensemos que si existe una fuerza externa diciéndonos qué hacer, vamos a estar intimidados a convertirnos en robots. Es por esa razón que nosotros preferimos hacer lo que es correcto por nuestra propia cuenta. El temor al Creador es diferente. Cuando temes violar la palabra de Dios, eso libera tu potencial. ¿Por qué? Porque Dios no te quiere controlar. Solo quiere lo bueno para ti. Entonces, si Dios solamente quiere lo bueno para ti, el temor te libera de lo absurdo, de tus deseos ilusos, de las fábulas artificiosas, de las ideas malsanas y de las insignificancias. Al temor de Dios, estás libre de todos los demás temores del mundo. Cuando tú le temes solo a Dios, tú subjuzgas y dominarás todos los otros temores que te agobian, que te quieren atrapar con un lazo para que tú no lo puedas desatar. Todo el potencial que tú tienes. En otras palabras, el temor es solo esclavizante. Escúchame por favor aquí. Cuando alguien intenta intencionalmente que le temas para poder controlarte. Lo voy a repetir. El temor solo es esclavizante cuando alguien intenta por todos los medios que le temas para poder controlarte. Pero el miedo a la realidad, la posibilidad de oportunidades perdidas, es una motivación, mis amados, para hacernos llegar a donde queremos estar. Todos decimos en alguna ocasión, quiero ser bueno, pero no quiero hacer ningún esfuerzo. Oye, quiero ser bueno, pero no quiero hacer ningún esfuerzo. El miedo entra en escena y el miedo te hace realizar tu trabajo. El trabajo, un trabajo laboral. En el trabajo, tú vas a un trabajo y que si tú sabes que no te, si tú no te presentas, te despiden. Por esa razón, todos los días te levantas de la cama temprano. En otras palabras, mis amados, escúchenme por favor. El miedo a reprobar también, un examen te hace estudiar más fuerte. Al final, entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir a usted? Que el miedo te hace tener éxito. El miedo te hace tener más respeto de ti mismo. Todos queremos grandeza, de alguna u otra forma, queremos ser duros, queremos ser disciplinados, santos, organizados, queremos estar fit, tener buena salud. Y por la cantidad de dinero o por tu supervivencia, harías cualquier cosa para tener éxito. Este es el tercer mito con referencia al temor. El temor también tiene otro mito, es el número 4. El mito 4 es que el miedo es degradante. La gente cree que si un cierto acto es correcto, lo debes hacer porque es correcto. Pónganme atención, esto es importante. La gente cree que si hay ciertas cosas, ciertas acciones humanas que son buenas, que son correctas, las debes hacer porque son correctas. Y eso no es cierto. Y no por el miedo a las consecuencias. ¡Qué ingenuidad! Parece ser que uno se rebaja si hace las cosas por miedo. Gente piensa que si uno tiene temor a Dios se rebaja. Idealmente debemos hacer todas las cosas correctas. Idealmente, escuche bien la palabra, idealmente. Lo ideal es que usted simplemente haga esto de esa manera, porque es lo correcto y así evitar lo que es erróneo. Eso es lo ideal. Pero como vivimos en un mundo real,
necesitamos temor. Dios es sabio. Es por esa razón que los sabios nos dicen que aquel que sirve a Dios solo por la recompensa o para evitar el castigo se encuentra en un nivel muy bajo. En realidad, se está sirviendo a sí mismo. Eso es la realidad. Si las fuerzas del mal podrían pagar mejor, él sería leal a ellas. Hay mucha gente que siempre le echa la culpa al diablo de todo lo que le pasa. Y yo siempre he dicho que si yo le echo la culpa al Satán, y el Satán es tan fuerte y tan poderoso para hacer todas estas cosas, yo le serviría a él. Entonces, ¿por qué hay una mitzvah? Escúcheme bien. Y aquí está la paradoja de todo esto. ¿Por qué hay una mitzvah? Un mandamiento del Eterno, especialmente para adquirir temor. Dios nos llamó a adquirir temor. No, nosotros no deberíamos obtener una motivación total del amor a Dios. Si alguien que sirve a Dios por amor está en un nivel mucho más alto, eso es claro. Hay un nivel mayor. El que ama a Dios porque ama a Dios está en un nivel muy mayor. Ahora bien, nosotros debemos aspirar a hacer lo que es correcto porque es correcto y no porque te va a llevar al cielo. Pero también debemos ser realistas y entendidos. El amor a veces no es una motivación suficiente para hacer el bien. Por eso existe el temor. Supón, por ejemplo, que hay un programa para ayudarte a traer a la gente sin hogar, los homeless, como le llaman en Estados Unidos, a una casa comunitaria. Idealmente harías esto gratis. Pero si te ofrecieran $100, por ejemplo, por cada persona, pregunto, ¿acaso la recompensa te corrompería? No, solo te daría una motivación, un empuje más grande para hacer lo que sabes que era correcto. Permítame darle otra consideración. El actuar por miedo eventualmente te llevará a hacer lo que es correcto por amor al final. Es como si fuera el temor entonces un maestro para llevarte al ideal. Por esa razón, el dolor es un reflejo. Tú debes entender que el dolor es un reflejo en tu vida. Todos nacemos con la habilidad, gracias a Dios, de sentir dolor. Por ejemplo, si nos pinchamos con un alfiler o nos quemamos con fuego, automáticamente, mis amados, nuestra tendencia será echar la mano hacia atrás. Pero hay personas que nacen sin una sensibilidad hacia el dolor y no sienten nada si su mano está expuesta al fuego. Y claro, es bonito si ya no sentir dolor. Perdón. Pero alguien que no tiene temor, alguien que no tiene dolor, está en un constante peligro. Está en peligro. Bueno, esa es la realidad, mis amados, de los asesinos en serie. Esas personas no sienten nada por nadie. No tienen empatía. Los sociópatas no tienen dolor, no sienten nada. No le importa. Una persona que no siente dolor pondrá su mano en el fuego y dirá, huelo a lo que está quemándose. Ay, luego dice, ay, es mi mano. En otras palabras, está en peligro, pero al no sentir dolor, su mano se pierde. En otras palabras, ¿qué estoy diciendo? Estoy tratando de enseñar hoy que el dolor es esencial para nuestra supervivencia. Y ese es el propósito del temor de Dios, el guardar en nuestra mente las consecuencias finales. No es la meta de la vida, sino un medio para llegar a un fin. Nos ayuda a pensar 2 veces antes de insultar a alguien. Nos ayuda 2 veces a tratar de no gritarle a un padre.
nos recuerda que quitarle la propiedad privada a alguien es dañino. Imagínate que estás hablando a alguien y te empieza a contar un chisme horrible. La shonara. Tú sabes que es malo escuchar la shonara. Entonces piensas, por educación tal vez, me quedaré aquí solo un minuto. Sí, hay gente así que piensa así, por educación. Pero si alguien estuviera listo para pegarte en la cabeza con un bate de béisbol, porque estás por chismear, inmediatamente dirías, me voy de aquí, me voy. No harías cálculos, no maquinarías, solo haría lo que es correcto. ¿Vio? Por tanto, en la realidad real, como yo le llamo, el temor es parte de la realidad. Te ecualiza, te alinea a lo correcto. Es un medio divino para llevarte a la verdad. Es por esa razón que el miedo al castigo es como un reflejo del dolor. Nos aleja de hacer las cosas que nos pueden causar daño después. Te lleva donde quieres estar. Este es el cuarto mito. Así ahora, mire, yo quiero ahora continuar este shiur, esta enseñanza. Y quiero introducirle ahora a 5 pasos. Vamos a aplicar esto ahora, que te ayudarán a lograr esa meta tan crucial, lo que es el temor realmente, el medio para que tú hagas lo ideal, para que tú puedas alcanzar para lo que fuiste alcanzado, para que dejes de dar excusas ya, para que te introduzcas realmente, mi amado y mi amada, en lo que Dios te llamó, a que dejes las distracciones, a que te conectes y te sometas, ya sea por este temor, a que logres lo ideal, que es el amor. Entonces, ¿cómo estos dos principios constantes están conectados? El amor es el ideal, pero el temor es el medio para llegar al amor. Y es por esa razón que la primera cosa, el primer paso que voy a recomendarles es el siguiente. Lo primero que debes hacer es que debes ampliar tu mundo. Debes ampliar tu mundo. Siéntate y piensa cuánto placer tiene este mundo para ofrecerte. Analiza todo el potencial de valor, de placer, de satisfacción que el mundo te ofrece. El placer a la vista, el de la alegría de tus hijos, el de las maravillas de la naturaleza. Piensa, por ejemplo, como yo, que me gusta el béisbol, el básquetbol, el arte, la música, la literatura. Y ahora considera el placer que logra alguien que vive cada momento al máximo a lo largo de toda su vida. Ahora compáralo con nosotros. Tantos placeres disponibles en este mundo y nosotros solo tomamos una pequeña fracción. Es por esa razón, mis amados, que el primer paso para apreciar las recompensas y los castigos en esta realidad que el Creador creó es romper tu concepto de lo que la vida tiene que ofrecerte. Sueña tus sueños más sublimes y haz un plan para alcanzarlo. Imagínate lo que la humanidad podría lograr si todos vivieran a su máximo potencial desde el principio. Es por esa razón que el problema es que vamos como que estamos soñolientos, como personas sonámbulas a través de la vida. Estamos en un proceso inconsciente. Estamos atravesando esta migración en este mundo inconscientemente. Esto es lo primero. El segundo paso que yo recomiendo es que debemos evitar el dolor innecesario. Evite el dolor innecesario. Hay dolores, mi amado, que usted puede evitar. Dese cuenta de que el potencial del dolor en este mundo destruye el potencial del placer. Existen enfermedades, tragedias, guerras. Es por esa razón que debemos considerar a aquellos que estuvieron en el Holocausto, por ejemplo, en nuestro pueblo, que fueron testigos del mal gobernando en el mundo y se sintieron impotentes al no poder detenerlo. Dios no quiera, mi amado. Si alguien pierde un hijo,
El dolor que lo aflige es inimaginable. Y no existe un placer en la tierra que pueda rehacer ese dolor. Los que han experimentado la muerte de un padre, por ejemplo, mi esposa, mi amado, que recientemente su padre murió. Ese dolor es muy fuerte. Las personas que han experimentado el dolor saben lo que yo estoy tratando de decir. Y lo que digo es deprimente. Pero el punto es motivarnos. El punto es que usted entienda y sea el direccionado a entender que debe evitar dolor. Cuando yo tengo temor de Dios, evito dolor. Cuando estás consciente de todo el posible dolor, te interesará más saber qué puedes hacer, que te interesará conocer, saber lo que puedes hacer para evitar ese dolor en tu vida. El tercer paso que recomiendo es evitar el dolor eterno. Evitar el dolor eterno. Estos dos primeros pasos que he sugerido tratan sobre el dolor y el placer que el cuerpo experimenta en este mundo. Pero hay un tercer paso, que es darnos cuenta del dolor del alma, que es mucho más devastador. Un momento en el Gueinón es mucho más doloroso que todo el dolor combinado en este mundo. ¿Ha pensado dónde usted pasará la eternidad? Porque esto no es un dolor físico, como el placer y el dolor físico, sino que es un dolor espiritual. Ahí sentirá la vergüenza, ahí sentirá la deshonra, ese dolor de pensar. Por eso dice la metáfora en Isaías, del gusano que nunca muere. Eso es la mente maquinando las oportunidades que tuve en la vida de hacer lo correcto y no lo hice. Es por esa razón que la vergüenza y la teshuvá, el arrepentimiento que el alma siente a causa de una transgresión, es mucho peor que todo el dolor de este mundo. Un acto de enojo, por ejemplo, o haber herido a alguien, o haber maltratado a alguien, o de deprimirse, o de perder el tiempo, es una eternidad de dolor. Ahora bien, compare estas dos grandes transgresiones. Cómo ser, por ejemplo, asesinar a alguien. Hablamos de eso en la sección pasada, la clase pasada. O profanar el nombre de Dios es un mandamiento extraordinario, uno de los grandes mandamientos. El dolor de este Gueinón es inimaginable. El cuarto paso es que usted sea consciente de la recompensa de una mitzvah, de la recompensa de un mandamiento. Yo le llamo a esto ahora las buenas noticias. Los tres primeros pasos son malas noticias o un poco incómodos, pero ahora entramos en las buenas noticias. El dolor del Gueinón no se compara a la recompensa de una mitzvah. El dolor físico a través de cualquier acción que usted cometa no se compara a la satisfacción y a la recompensa que usted recibirá cuando usted hace lo que Dios le ordenó. Y más aún, si experimentas el dolor del Gueinón de todas las personas que vivieron desde el que comenzó el tiempo, de todas formas valdría la pena para pagar o para ganar, perdón, la recompensa de una mitzvah. Una sola mitzvah. Hay miles de mitzvahs posibles. Pregunto, ¿acaso dijiste buenos días con una sonrisa? ¿O tuviste un momento de oración sincero con Kavaná a Dios? La recompensa de esto es impresionante. Estás conectado eternamente con el placer supremo de Dios. Estás conectado al corazón de Dios. Estás conectado a lo que Dios dice. Más allá de esto están los mandamientos grandes que la Torá nos enseña, como el estudiar Torá o el santificar el nombre de Dios, el Kiddush Hashem, o la super mitzvah de dar mérito y honra a la gente, donde ayudas a los demás. Además compartes la recompensa de los mandamientos. Y el quinto paso que recomiendo para alcanzar eso es hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad de Dios. La recompensa suprema es usar tu libre albedrío
para hacer la voluntad de Dios. En un escenario real de libre albedrío, cuando tú separas el mal del bien y eliges el bien. Escuche bien lo que es el libre albedrío. Separar el mal del bien y elegir el bien. Imagínate tratando de salvar la vida de tu hijo. Este valor hace que todo lo demás sea en comparación secundario. Si alguien te preguntara, ¿cuánto me va a costar salvar a mi hijo? ¿Qué tú pensarías? Tú pensarías inmediatamente, pero ¿qué problema tendrá este señor? Este señor se volvió loco. ¿Cómo que qué recompensa? ¿Cómo que qué cuesta salvar a mi hijo? Todo. Similarmente, estar motivados para conectarnos con Dios basado solamente en el castigo y la recompensa demuestra una falta de entendimiento. El valor de hacer la voluntad de Dios es finalmente el único valor verdadero de toda la existencia. ¿Por qué? Porque es la total conexión con Dios. Toda la recompensa del mundo venidero, todo lo que le pertenece a la gente justa que ha vivido, no se compara con el placer, mis amados, de hacer la voluntad de nuestro Dios. Solo porque es lo que el Creador quiere que haga. Escuche, es porque lo que Él quiere que haga y yo lo hago sin chistar, sin quejarme. Esto es el significado supremo de todo lo que Dios quiso decir y quiso hacer y quiso revelar en este mundo. Esto es vivir en la realidad, no existir. Ya que existe una diferencia entre el vivir y el existir. Vivir, para eso usted fue llamado. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no para que existan, porque ya existían. Lo que se le quitó fue la vida. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Él vino a despertarte para que entiendan la realidad real de vivir basado en el bien más supremo, que es obedecer a Dios, para verle la sonrisa a Dios de lo que Él quería que yo hiciera. Yo lo hago feliz y voluntariamente. Qué interesante. Qué interesante que, como dicen los sabios de Israel, que el tefilín representa idealmente estas cosas. En otras palabras, para poder absorber la realidad, necesitas practicar estos pasos. No solo una vez, no solo 2 veces, sino constantemente, miles de veces. Maimónides en sus leyes de los tefilín, por ejemplo, en el capítulo 4, verso 25, nos enseña que cuando un judío se coloca los tefilín en su mano y en su cabeza, la fuerza de la santidad es tan grande que lo lleva a un estado de temor de Dios. O sea, los tefilín, dentro de la tradición hebrea, escúchenme muy bien, están conectados al temor. Es por eso que el mejor momento para reparar estos 5 pasos es cuando te ponen los tefilín. Existe tanto placer que no hemos probado en este mundo. Amén. Pregunto, ¿y cómo lo vamos a obtener? Muchas veces las tragedias de este mundo tapan los placeres que Dios tiene para nosotros. Es por esa razón que el arrepentimiento y la vergüenza a una transgresión, por más pequeña que sea, es más grande que todas las tragedias combinadas de este mundo. Todo el gainón que se merecen todas las personas en conjunto no se compara a la recompensa de una sola mitzvah. Todo el cielo que se merecen todas las personas en conjunto no se compara al placer de hacer la voluntad de Dios. Es por esa razón que cuando te coloques los tefilín, cuando ores a Dios, cuando seas consciente de estas cosas también, tienes que repasar estos pasos. Cuando lo hagas vas a vivir en una estratosfera diferente. Y esta estratosfera tiene un nombre.
se llama la realidad. Es por esa razón que si tienes el temor de Dios, lo lograrás. El Talmud dice, todo está en las manos del cielo. Escuchen muy bien esto es importante. Aquí hay una enseñanza muy poderosa. Estoy terminando, déme unos minutos más. Creo que este tiempo ha sido maravilloso. El Talmud dice, todo está en las manos del cielo, excepto el temor de Dios. Escuche bien, todo está en las manos del cielo. El cielo tiene control de todo. La providencia divina, gerencia, administra el mundo, excepto el temor de Dios. Esto es grande. Esto es muy poderoso. Estas son palabras de sabios. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué quiere decir el Talmud? Que el temor de Dios, escúchelo por favor. Por favor, escúcheme por favor aquí. Esto es importante. Si no entendió nada, este es lo más importante. El temor de Dios depende de nosotros. El temor de Dios es potestad de cada uno de nosotros. Si lo quieres, lo tienes. Escúcheme bien. Si lo tienes, lo quieres. Si lo quieres, lo tienes. Pero existe una pregunta acerca de este tema que quiero hacer. En nuestras oraciones decimos, literalmente, que venga el temor del cielo. El hebreo dice, Patiten la nujaim shemesh bachem iras hashamaim beirat het. Dice el original cuando oramos, que significa que específicamente, oye, nosotros le pedimos al Todopoderoso que nos dé temor de Dios. O sea, eso es una de las oraciones que todos los días de su vida usted debe hacer. Pero, como explicamos anteriormente, el temor de Dios, escuche, está solo en nuestras manos. El temor de Dios es potestad tuyo. Entonces, ¿por qué le pedimos a Dios que nos otorgue el temor? Esto sería una buena pregunta. Si el temor está en mis manos, si el temor depende de mí, ¿por qué oramos todos los días para que Dios nos dé temor? Y la respuesta es que todo, por supuesto, depende de Dios. Todo. No podemos levantar un dedo sin que nuestro Dios lo haya decretado. Respecto a la mayoría de las cosas, pueden anhelarlas profundamente e igual no obtenerlas. Puedes desear ser un millonario con tantas ganas que puedas trabajar 80 horas a la semana, romperte los lomos trabajando y de todas maneras puedes llegar a morir pobre. Pero el temor a Dios es diferente. Es la única cosa en la realidad de la vida. Por esto es importante entender esto. Por eso tenemos que ser conscientes hoy de esto. Es la única cosa, es el único principio que si realmente lo quieres, lo obtienes. En todas las demás cosas, en todas, es el cielo que lo evalúa. Evalúa tu petición y decide que no es para tu bien. Gams dule toba, no es para tu bien. Pero el temor de Dios es la única cosa que el Todopoderoso no te la retendrá si realmente la deseas. Porque es la única cosa, la única que siempre te trae a la realidad. Es la que te ecualiza, es la que te puncha para decirte hay dolor. El dolor es real, las consecuencias negativas son reales. Lo que decides mal te perjudicará, te despierta. El dolor, el Irash Shamaín es un despertador de realidades. Y esto siempre será bueno para ti. Si realmente lo quieres, es lo tuyo. Si realmente lo deseas, lo tendrás. Sin temor a Dios estamos en peligro, en otras palabras. El que no tiene temor de Dios está en peligro. Es por esa razón que el Talmud cita al sabio Rabá, a un sabio que se llama Rabá, diciéndoles a sus discípulos lo siguiente: no obtengas
2 porciones en el Geinón. No. Rashi explica la intención de Rabá. ¿Qué quería decir? Él quería decir esto, según Rashi: si haces de tu estudio de la Torah solamente una meta académica y no observas los mandamientos, entonces obtienes doble Geinón. ¿Entendió? Es como alguien que estudia el Talmud, por ejemplo, en Shabbat, mientras se fuma un tabaco de marihuana. En otras palabras, sin temor a Dios, carece del mecanismo para conectar la Torah a la realidad. Lo que te conecta a la realidad de la vida es el temor. Y no solo está privado de los placeres de este mundo porque se encerró estudiando, sino que después, cuando estudia y se esfuerza y todo se acabe, pierde también el mundo venidero. Yo le llamo a estos creyentes teóricos. Sí, mucha teoría, mucho estudio, pero cero práctica. Ahora bien, ¿qué ocurre con alguien que observa los mandamientos solamente? No es tan simple. Cuando una persona muere, es convocada para ser juzgada por la corte celestial, en donde se le preguntará lo siguiente: ¿fuiste honesto en los negocios? ¿Tenías un tiempo fijo para estudiar Torah diariamente? ¿Intentaste tener hijos? ¿Anhelabas la redención? ¿Intentaste adquirir sabiduría y entendimiento? Supongamos que al usted estar en el corte celestial y le preguntan estas preguntas, supongamos que usted conteste que sí a todas ellas. Lo hiciste todo correctamente. Pero hay una pregunta más. ¿Tuviste temor de Dios? El cielo te pregunta, tú delante de la corte celestial, ¿tuviste temor de Dios? El Talmud dice: si has tenido temor de Dios, hubiera sido mejor que no hicieras nada. El temor de Dios, en otras palabras, es el que rompe el trato. ¿Y por qué es así? Porque el temor de Dios es tu conservante. Tu conservante te mantiene fresco en la Torá. Es por eso que Torá sin temor es como guardar trigo sin conservante. Es como lo que yo dije al principio de esta charla, ¿no se acuerda? ¿No se acuerda usted? Por eso yo cité eso, porque la inteligencia sin temor te hace malévolo, la justicia sin temor te hace cruel, el éxito sin temor te hace soberbio, la fortuna sin temor te hace mezquino, la dulzura sin temor te hace vergonzoso, la pobreza sin temor te hace orgulloso, la belleza sin temor te hace tosco. Bueno, un tema muy interesante en este tiempo donde todos buscan belleza. La autoridad sin temor, tú que eres un líder, te hace un tirano. El trabajo sin temor te hace esclavo. Es por eso que dije al principio que la sencillez sin temor te quita valor. La Torá sin temor te esclaviza. Eso es lo que estoy diciendo aquí. La política sin temor, mi amado y mi amada, como tenemos muchos ejemplos en nuestro mundo latino, te hace ser una persona egoísta. También la humildad sin temor te hace indigno. Cuando tú recibes una dádiva, una sedacá, sin el temor de Dios, te hace ingrato. Es por eso que el que recibe algo siempre está agradecido. Como dice una máxima que leí de un gran pensador, no sé si me acuerdo, que es Ortega y Gasset, que dijo que cuando alguien te haga un favor, un solo favor, deberías agradecérselo toda tu vida. También la ambición te hace insensible muchas veces porque no hay temor. El temor, las riquezas sin temor, te hace insaciable. Ve el factor del temor. El factor de temor es importante, es un preservante. Te preserva para que tú no puedas perderte. Así como cuando un trigo o cuando un producto que tú tienes que compras en el supermercado no tiene preservante, al corto tiempo, si no tiene preservante, se muere. Hay un libro interesante llamado el Orjot Sadikim,
que es el camino de los justos. Bueno, que yo he recomendado en esta clase, lo he enviado también a nuestros grupos. Este libro que es poderosísimo nos enseña que sin importar cuánta sabiduría posea una persona, sin temor a Dios, estará desubicada. Es por eso que Santiago dice que la sabiduría primeramente es pura, es limpia. Él puede darse cuenta de que la Torá es para ser vivida. Cuando alguien tiene temor, sabe que la Torá fue diseñada no para saberla, sino para ejecutarla. Que él puede estar en un nivel más elevado que aquel que no tiene ninguna conexión con los mandamientos, pero se le está tomando con mucha tranquilidad. No se le sube los humos a la cabeza porque sabe mucho, sino que en la acción determina, puede influenciar al que no conoce la Torá. No se deja atrapar por este flagelo de no tener sabiduría sin Torá, sin temor. Él deja de lado la esencia más sublime de la Torá, que es amar a la humanidad, tomar la responsabilidad de este mundo, luchar por acercarse al Todopoderoso. Él dice, déjeme solo. Hay gente así orgullosa. Eso no es para la gente de esta generación. Estoy cómodo donde estoy. Mientras ignora la lucha por el crecimiento, el cinismo le afecta toda su perspectiva y empieza, por así decirlo, sin temor, a corromperse. Es por esto que el temor de Dios, mis amados, es crucial. Te empuja, te impulsa a confrontarte con estos ideales y a luchar para incorporarlos a tu vida. Es por esa razón que necesitamos, a través del temor, unir los hilos. La meta más importante, termino por aquí, voy a terminar, voy cerrando, de la vida es tener claridad. Lo más importante en la vida es tener claridad, vivir en la realidad. Vivir en la realidad. Tener conciencia de las perspectivas correctas de la vida. Recuerda el tiempo que te preguntaste a ti mismo. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Te has preguntado alguna vez eso? Yo creo que sí. Todos tenemos este momento de claridad. Y después, ¿qué hacemos? Después que tú tienes estos momentos de luz, estos flashes de realidad, ¿qué haces? ¿Eres como el avestruz que corre al hoyo y entra a la cabeza y empiezas a jugar tenis, a poner música, a reunirte con amigos, a ir a restaurantes, a viajar por el mundo? ¿Te olvidas de la realidad? Yo quiero decirte que tú no debes correr al agujero hoy. No seas como ese avestruz que se esconde. Recuerda que la realidad existe objetivamente, es imperativa, fuera de tu perspectiva subjetiva, sentimental que tienes personal. Debes entender hoy, mi amado, que tener temor de levantarte un día y decirte a ti mismo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? Es válido, es lo más importante. Todos nosotros sabemos que algún día todos vamos a morir, pero todos nos hacemos los tontos pensando que aquellos que mueren pertenecen a un sector separado de la humanidad. Ellos son los mortales, decimos. Nosotros somos los inmortales, nosotros somos los hijos de Dios. Bien guardado en el subconsciente, todos tenemos este delirio. Y pregunto, ¿realmente piensas que eres diferente? El libro de Eclesiastés dice otra cosa. Hoy tú debes de entender y debes despertar a la realidad, debes ser realista. Todo lo que le pasa al creyente y al no creyente en este mundo, le pasa lo mismo. Todos tenemos un reloj marcando el tiempo y no sabemos cuándo este reloj nunca más marcará. Pregunto, ¿cuántos años tú crees que tienes de vida? No creas que el final está abierto. No pienses que tienes un cheque en blanco. Algún día solo te quedará un año. Algún día solo te quedará un día. Entonces, si esa es la realidad real, debes planear conscientemente tu vida. Y es como dicen los sabios, pon tu vida en marcha un día antes de que mueras. Ponme atención. Pon un día en marcha en tu vida antes de que mueras. Por esa razón, algunos hijos de Dios, algunos hebreos judíos, tienen la costumbre de visitar el cementerio una vez al año. Yo te exhorto a que tú vayas al cementerio una vez al año. Y usualmente eso se hace en Rosh Hashanah. ¿Por qué?
¿Por qué los hebreos, los judíos van en Rosh Hashanah a un cementerio? No es por morbosidad, no es por religiosidad, sino porque el cementerio te muestra la realidad. Te muestra que eres un mortal. Te muestra que habrá un día un fin. Te muestra que ahí tú vas a acabar. Entonces, debes preguntarte, ¿qué quiero que esté escrito en mi tumba? ¿Qué quiero que esté escrito ahí? Debes ser realista respecto de las consecuencias de la vida. No necesitas una montaña rusa, como hablaba anteriormente. Solo tienes que recordar que el Todopoderoso te está observando cada momento, cada día. Y cuando una persona muere y va al cielo, el juicio no es arbitrario e impuesto externamente, sino que cada decisión, cada pensamiento, todas las acciones y todas las cosas vergonzosas que una persona hizo en privado son reproducidas sin embellamiento. Esa es la razón por la cual el mundo venidero se llama el Olam Haemet. Ahora es que yo entendí esto. Estudiando este tema fue que yo entendí a una hermana una vez, y tengo que decir que era católica, que me enseñó esto. Y ahora fue que yo en este mundo hebreo que estamos nosotros incursionando, pude aprender que lo que ella me decía era la verdad. Ella me decía que cuando alguien moría, me acuerdo perfectamente de esa señora católica, aunque yo era en ese momento evangélico, estaba incursionando en las raíces de eso. Estamos hablando de muchos años atrás. Estamos hablando casi de 17, 18 años atrás. Y yo me acuerdo yo sentado en su galería en su casa, donde vivía, ella era vecina mía. Y ella me decía que cuando alguien muere, dice, los católicos le dicen que están en la verdad. Y ahora estudiando este tema, encontré en mis estudios que los judíos le llaman al mundo venidero Olam Haemet, que es el mundo de la verdad. Ese es el lugar de la verdad. Ese no es el lugar de fingir. Como nosotros queremos vivir esta vida. En otras palabras, ya que es el lugar de la verdad, el mundo de la verdad, allí veremos claramente, sin tapujos, nuestras cualidades reales, nuestras intenciones reales, nuestros tropiezos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. Y veremos también el verdadero propósito de la vida. Termino con esta frase. Yo le exhorto hoy, en esta porción IKEF que hemos estudiado, hemos meditado, que lleve el temor de Dios con usted. Es su decisión. Debe usarlo como un motivador para lograr grandeza, ya que fuiste llamado a lograr grandeza. El temor te llevará a la realidad de la existencia, que es amar a Dios voluntariamente y hacer lo que Él dice, porque le amas. Pero si no experimentas el temor, ese temor al castigo, al dolor, a la pérdida, al sufrimiento, que te despierta a lo que fuiste llamado a hacer, nunca podrás ver la vida realmente como es. Tengo que decirte también que es una lucha constante. Por eso recomiendo siempre llévalo contigo. Pero aunque sea una lucha constante, cuando venzas, porque eres más que vencedor, tu recompensa eterna estará en tus manos. Gracias, mis amados, por escucharme. Yo espero que este tiempo le haya bendecido y así que podamos reencontrarnos nuevamente el próximo Shabbat, estudiando otra porción interesante que comienza hoy al caer el sol. En el primer día de la semana comenzamos a estudiar otra porción de más enseñanza para nosotros que somos el pueblo de Dios. Así que les deseo un gran Shabbat. Shabbat Shalom a todos ustedes. Que tengan un resto de Shabbat maravilloso. Bendiciones.